Bienvenidos a Perú Conectado, donde te cuento las noticias más impactantes e importantes del momento. Comencemos. Porqui, tu Porqui, mi Porqui, nuestro Porqui, ¿ya? Y pronto va a ser tu Prezi, mi Prezi y nuestro Prezi. Así lloren o sufra la mafia caviar. Que existan candidatos, y yo sí voy a decir nombres, como este señor López Chao, diciendo de que para que pueda bajar los índices de delincuencia hay que darle beneficios y comodidades a la gente en las cárceles. No es tema, López Chao es un cero a la izquierda, hermano, para mí, discúlpame con todo cariño, ¿no? A quien yo conozco, pero para mí es un cero a la izquierda, o sea, no es tema, no es una persona ni preparada ni nada para ser presidente de este país, mucho menos, ¿no? El desastre que ha dejado en mi universidad. Lo que sí te digo, Lolín, ¿no? El Perú es el momento en este país, el 2027 tenemos una oportunidad de oro. Todos los peruanos tenemos una oportunidad de oro, ¿no? Una persona que cobra 0 soles de sueldo. Para dar sus noticias, sus denuncias, y hoy no voy a hablar de noticias. Hoy voy a hacer un programa más que especial para entrevistar a un gran profesional, a un gran líder en la política, el cual nos va a plantear cuáles son las directrices y por qué tenemos que hoy en día apostar por Rafael López Aliaga. Porqui, ¿no? Porqui, tu Porqui, mi Porqui, nuestro Porqui, ¿ya? Y pronto va a ser tu Prezi, mi Prezi y nuestro Prezi. Así lloren o sufra la mafia caviar. Yo hoy tengo una entrevista exclusiva, especial, con el ingeniero Aldo Bravo, desde la capital del Perú. Y hoy, sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida. Voy a subirlo al escenario al ingeniero Aldo Bravo para poderle dar la bienvenida y él nos pueda saludar. Ingeniero, muy buenos días, Dios lo bendiga, un gusto saludarlo y bienvenido a la plataforma de Alto Voltaje. Muchísimas gracias, querido Lolín, muchísimas gracias a toda tu audiencia de Alto Voltaje, a toda la gente que nos sigue en redes y a toda la gente de la región Lambayeque y del Perú, porque veo que te siguen por todos lados, querido Lolín. Ingeniero, el Perú que queremos, ¿cuál es el Perú que queremos? Pero antes de entrar al Perú que queremos, ¿cuál es el Perú que hoy tenemos? Me gustaría que desde su perspectiva, desde la perspectiva que hoy se tiene de la capital del Perú, de un plano macro, ¿cuál es el Perú que hoy tenemos? Y cómo tenemos que apuntar para llegar al Perú que queremos. Es una pregunta fantástica, Lolín, y yo creo que para poder graficarla rápidamente podemos identificar cuáles son los enemigos de la patria, ¿no? Porque aquí claramente hay que ver quién es enemigo de la patria y quién no es enemigo de la patria, ¿no? El Perú necesita de patriotas, Lolín, ¿no? De gente que esté dispuesta a dejar la vida, el tiempo, a cargar la cruz de la política, como decía el presidente de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, ¿no? Es un tema muy importante. Entonces, yo lo que veo con claridad es que el Perú tiene un primer enemigo, que es el enemigo pues, que ha hecho tanto daño al país, que es la corrupción, ¿no? Pareciera, ¿no?, que en el ADN de los políticos estuviera metida la corrupción, ¿no? Por aquí, por allá, gobiernos regionales, gobiernos locales, en el gobierno nacional, en todos lados, Lolín. Es triste ver cómo las ciudades que deberían ser prósperas y grandes, un Perú lleno de recursos fantásticos, ¿no? Peruanos que el 85% son gente de micro y pequeña empresa, que saca adelante a su familia, que no necesita pues que el gobierno le dé nada, pero que las condiciones de los gobiernos consecutivamente han sido pues simplemente el robo, ha sido el quitarle a la gente pues la energía, el quitarle la vida, verdaderamente. Son millones. Tú hace un momento comentabas lo de Odebrecht, ¿no? Yo te escuchaba mientras estaba en el detrás de cámaras y te digo francamente, Lolín, es un desastre. La corrupción es lo que nosotros vemos que campea en el Perú. Y entonces este es el Perú que hoy tenemos. El segundo tema que creo que es importante, Lolín, es darnos cuenta de que en el Perú hay una amenaza muy grande que a veces la gente piensa que ya no existe, que es la amenaza del comunismo radical, ¿no? Hay gente que todavía enarbola ese comunismo radical. Lolín, discúlpame, pero el actual presidente de la República, el señor Cerrón, el señor Castillo, el día de ayer, por decir algo, decían, somos un partido comunista, marxista, maoísta, leninista, y lo decían en televisión pública, lo decían en señal abierta, lo decían en redes sociales, ¿no? Como si es exactamente el mismo discurso que decía el asesino terrorista de Abimael Guzmán, ¿no? El más grande genocida que hemos tenido en el país. Entonces la amenaza
del comunismo radical está presente y está latente, ahora sumado pues al narcoterrorismo. ¿Pero por qué, Lolín? Porque existe en el Perú millones de hermanos nuestros que sufren. Y esos millones de hermanos nuestros que sufren, a los que los políticos, con la corrupción y con su desgana, le han dado la espalda, son gente que luego crece en un resentimiento y es el caldo de cultivo para esta gente radical, que viene a decirte, mira cómo sufres, y en cambio mira. Entonces, ese es un caldo de cultivo que hay que cuidar. Por eso, cuando el presidente López Aliaga de Renovación Popular dice, vamos a hermanar al Perú, vamos a hacer que la juventud sienta y que la gente esté junto con los que sufren, no es un cuento, ¿no? Porque hay un enemigo grande que es el comunismo radical. Y un tercer enemigo, Lolín, para graficar lo que es el Perú de hoy, ¿no? Es esta marea verde, ¿no? Esta cultura woke, esta cultura progre, esta cultura que es terrible, porque además son medio verdades, ¿no? La vez pasada, un niño pequeño, Lolín, te cuento una anécdota, me decía, ingeniero, pero lo importante es el amor, me decía. Entonces yo lo escuchaba y decía, oye, qué simpático, ¿no? Este niño, y efectivamente, pues el amor es muy importante, ¿no? Pero claro, entre un hombre y otro hombre no puede haber matrimonio, por más que tengan mucho amor, por más que se quieran, ¿no? Entonces, efectivamente, el amor es importante, pero sobre el amor está la verdad. O mejor dicho, junto al amor, junto a la caridad, está la verdad, ¿no? El amor no puede ser separado de la caridad, ¿no? Dios es infinitamente, es puro amor, pero también es pura sabiduría, es puro conocimiento, ¿no? Entonces, tú me preguntas, ¿cuál es el Perú que tenemos hoy? Es un Perú plagado, querido Lolín, plagado de corrupción, es un Perú plagado de una cultura que no es la nuestra, que nos la quieren imponer, ¿no? Te pondré un ejemplo concreto, ¿ah? Hace 30 años, y en el Perú pues se tomó el Ministerio de Educación por parte de Progres y Caviares, ¿no? Y vinieron a meterle un cuento al Perú con una palabrita que es muy simpática, ¿no? Que es la inclusión. Entonces le dijeron a los peruanos, tenemos que ser inclusivos. Pero cuando te dicen que hay que ser inclusivo, ¿quién dice que no? No hay que ser inclusivos, ¿no? Y entonces con el cuento de la inclusión, dijeron, los niños especiales hay que ponerlos en las aulas con los niños normales, porque hay que ser inclusivo. Desaparecieron la educación especial, querido Lolín. Tú ve y busca cuántos colegios de educación especial en el Perú prácticamente han desaparecido los colegios públicos de educación especial. La especialidad que tenían esos profesores para tratar a niños con habilidades especiales prácticamente desapareció, más que en el mundo privado. Y no todos tienen para ir al mundo privado. ¿Qué termina ocurriendo? Que esos dos niños o ese niño que está en el aula con habilidades especiales termina siendo abandonado en una esquina porque el profesor no tiene la capacidad para atenderlo y porque los niños pues le hacen bullying, es un desastre, ¿no? Entonces, ese cuento de la inclusión que nos comimos todos los peruanos grafica lo que... Entonces, la primera parte de tu pregunta es, ¿qué está pasando en el Perú? Marea negra de la corrupción, marea roja de un comunismo radical que quiere despertar, y Perú, y esta gente del lapicito, pues es el ejemplo, ¿no? Y el tema de la cultura extranjera, globalista, ¿no? Que se quiere imponer en el país contra lo que significa la familia, la vida, el matrimonio, etcétera, ¿no? ¿Y cuál es el Perú que queremos en contraposición? Una pregunta que me la lanzas así a bocajarro al empezar esta entrevista, Lolín, ¿no? Y te lo agradezco muchísimo, ¿no? Precisamente el Perú que queremos, en primer lugar, Lolín, es un Perú libre de estos flagelos. Esta gente encarna el mal, ¿no? Porque incluso las siglas del mal, cada una de las letras del mal, representan lo que son esta gente. Son mentirosos, son asesinos y son ladrones. Y te digo algo, Lolín, que ojalá que toda la gente de Lambayeque y del Perú entero lo entienda, ¿no? Esta gente no va por ti ni por mí, Lolín, porque tú y yo ya somos gente con ideas claras, que hemos sido formados en una educación tradicional, en una educación conservadora, en la que había papá, mamá, hijo y todo, y nada de rarezas, ¿no? Pero en cambio esta gente va por los niños. Por eso su gran esfuerzo por la hipersexualización de los niños, que esto es la ideología de género, ¿no? Su gran esfuerzo por capturar la mente de los pequeños, por decirles el amor es lo importante, ¿no? Y olvidarse de la verdad, de la libertad, de otros valores que tienen que ir de la mano, de la razón, ¿no? Entonces, el Perú que queremos es un Perú libre de este flagelo, libre de este mal, de esta marea roja, esta marea verde, esta marea negra, ¿no? De corruptos, de gente miserable que te cobra dinero para llevarte un expediente de un escritorio a otro. Gente que llega a la política para chapar para sus licencias, sus universidades, ¿no? Esta desgracia tenemos que acabarla. Y para eso gente que tenga pues el deseo de morir por la patria cada día. Un héroe no es solamente aquel que le cae un tiro en una guerra, ¿no? Sino también aquel que día con día muere por la patria, ¿no? Porque dedica su tiempo, su vida, su energía, todas sus capacidades en favor de los que menos tienen. Los comunistas, Lolín, acuñaron su concepto de la justicia. Y cuando tú le preguntas a un comunista qué es la justicia, te dice, a todos por igual. Y esa no es la justicia.
las madres peruanas, las madres del mundo, cualquier mujer que ha sido madre, ¿no?, puede entender perfectamente que la justicia, como los clásicos griegos nos enseñaron, es a cada quien lo que le corresponde. Porque una madre buena ama a todos sus hijos, pero sabe que este hijo suyo, que tiene una habilidad especial, necesita más atención suya. Sabe que esta otra hija suya, que es más firme y más fuerte, se puede apoyar más en ella y le encarga cosas, ¿no? Entonces, a cada quien lo que le corresponde. Entonces, en el Perú, a los políticos, ¿qué le corresponde? Trabajar intensamente por los que menos tienen. Ese es el Perú que queremos, Lolín. Un Perú en el que el Estado peruano verdaderamente sea pequeño, basta de la burocracia que también acumula la corrupción, ¿no? Nuestros abuelos nos lo enseñaron, Lolín, hay que ser genios en este tema, ¿no? La ociosidad es madre de todos los vicios. Eso lo enseñaron los abuelos en el Perú, ¿no? Es un refrán fantástico. Y en el Perú, cuando tienes 18 ministerios, cuando tienes pues, un funcionario que te abre la puerta, el otro que te recibe un expediente, el otro que te lleva para acá un papelito, ¿no? Acuérdate lo que encontró Rafael en la Municipalidad de Lima, ¿no? Gerente de Rompemuelle, hermano. Gerente de Rompemuelle Norte, Rompemuelle Sur. No friegues. O sea, ese Perú hay que eliminarlo, hay que reducir esa burocracia y mandar a la gente a trabajar, verdaderamente a trabajar, ¿no? Ese es el Perú que queremos, Lolín, y ahora lo desarrollaremos contigo. Ingeniero, justamente eso. El Perú se ha convertido, y yo creo que coincido con usted, que el principal enemigo es la corrupción y sus cómplices es la indiferencia de las autoridades. Pero las autoridades que han pervertido el concepto de lo que es política. Política, se hablaba en la época de Aristóteles, que era el conjunto de ciencias para servir al pueblo, para ponerlos en práctica para una mejor convivencia, ¿no? Y sobre esto se ha transfigurado a un tema más que todo de la politiquería, ¿no? Porque todo es yo quería, yo dije, pero en la práctica simplemente se ha convertido en el negocio redondo de, para mi opinión, de mafias que usan a los partidos políticos simplemente como cascarón, como vientre de alquiler, para llegar al objetivo, al poder, utilizando el concepto de política, pero terminan saqueando al país. Hoy el Perú actual que tenemos es un Perú saqueado, desangrado por la corrupción, por un comunismo ya trabajado desde hace mucha época. Usted sabe, ingeniero, yo provengo de las filas policiales y el pensamiento Gonzalo tenía 3 momentos, ¿no? La guerra de guerrilla, guerra de movimiento y la guerra de posiciones, que es lo que hoy vemos, que la guerra de posiciones consiste en posicionar a cuadros profesionales en la política a alto nivel para que estas ideologías se terminen implantando. Hemos visto en el gobierno de Vizcarra, de Sagasti, haciendo apología al terrorismo, cambiando el concepto de terrorismo, dice que por guerra civil interna. Eso nunca ha existido, ha sido terror, ha sido miseria. Y hoy estas políticas, si se suman con aquellas corrientes que usted dice extranjeras, esta percepción wokista, que se llama esa tendencia woke, de traer ideologías de género para pervertir justamente lo que nosotros decimos, ¿no? La esencia de la familia, las bases. ¿Y cuáles son las bases? Los hijos, para pervertir a nuestros niños y convertir en una sociedad violenta, una sociedad que, entre comillas, como usted dice, utilizando aquellos spoilers de la inclusión, de la igualdad, han creado ciertas tendencias para, más bien al contrario, dividir a la gente y crear odio, ¿no? Hemos visto peleando contra esta de que los baños de las mujeres tengan que entrar pues estas personas que se visten de mujer y se autoperciben, que digo mujeres, y tiene que verlo tu niña, ¿no? Eso no lo podemos permitir en ninguna parte del mundo. Y es esta sociedad que tenemos, una sociedad preocupada, mientras los políticos le roban y las migajas le tiran al pueblo con regalos, con dádivas, mientras ellos terminan haciendo los negociados. Y uno de los principales problemas que vive el país es la alta corrupción que ha generado Odebrecht y sobre todo la politización de la justicia y la ideologización de la política, de la justicia. Vemos hoy a nuestros jueces, nuestros fiscales en una pugna interna, como se ven acá en los barrios, como se ve como en las invasiones, peleando quién es el más fuerte para imponerse en el poder. O sea, tenemos un país donde la justicia no ha funcionado. Odebrecht, el principal enemigo del país, una vertiente ligado al comunismo, ligado a estas tendencias que vienen de Brasil, ¿no? Al Perú, han corrompido a los últimos presidentes, de cuales muchos han terminado presos y otros siguen librando impunidad.
y hoy todavía sigue funcionando en el país, y lo peor de esto, que tiene un gran cómplice, que es la prensa corrupta, una prensa mercenaria que hoy defiende los intereses, y lo vemos en la figura, ya ingresando a esta conversación, de Rafael López Aliaga. Correcto, no corrupción, no gente que nos han encerrado, por decir en el caso de Lima, la capital, como jaulas, literalmente han cerrado todas las salidas con, y tienes que llenarles los bolsillos a estos corruptos, y cuando alguien dice, oye, esto se da con corrupción, hay que oponernos, vamos a pelearla legalmente, y por cada situación que pasa le quieren dar un aspecto negativo, y lo celebra esta prensa corrupta, y decimos, ¿en qué país vivimos? Los políticos nos roban, bueno, los malos políticos nos roban, la prensa los cubre y la prensa los defiende, el pueblo indiferente, ¿no? Y cuando aparece alguien que quiere hacer las cosas bien, somos una sociedad que terminamos atacándolo. Pero obviamente sabemos de dónde vienen estos ataques, de una mafia ya conocida, que es la mafia caviar, ¿no? Que hoy tienen miedo que surja la figura de un líder que pueda enarbolar la bandera de la causa de todos aquellos que nos hemos cansado de esta corrupción y queremos, como usted dice, un Perú mejor. El Perú que queremos, libre de corrupción, de igualdad, no para quitarle a uno para darle a otro, no, sino la igualdad de condiciones para poder competir y surgir. A eso es lo que queremos, ingeniero. Tú has partido, Lolín, de una idea muy potente, y yo voy a rescatar lo que tú has comentado. Tú has hablado del concepto de la política. Y entonces, claro, si uno le pregunta a los abuelos, ¿no? Si uno conversa con la gente antigua, con la gente que en el Perú pues hay que respetar, ¿no? Porque en el Perú a los abuelos nosotros no los mandamos al asilo, ¿no? Voy a hacer un pequeño paréntesis antes de comentar este tema de la política. El Perú es un país tan potente que el abuelo y la abuela llevan al nieto y a la nieta al colegio mientras la mamá y el papá están trabajando, los cuidan, los reciben, ¿no? El Perú es un país en el que la familia es nuclear, es poderosa, en la que el nieto goza del abuelo y de la abuela, ¿no? El Perú es un país en el que la familia, por eso está siendo atacado, ¿no? Somos un bastión en la América Latina y en el mundo, diría yo, de protección de la familia. Pero yo voy a volver a este concepto que tú has dicho, la política, ¿no? Si uno le preguntaba a los abuelos, Lolín, participar en política era un orgullo. La gente se sentía, pues se ponía el terno, se ponía elegante y decía, oye, además hasta el nombre, ¿no? Un padre de la patria, un congresista, ¿no? El día de hoy uno va al Congreso y salvando pues algunas excepciones, dice padre de la patria, pues qué vergüenza, hermano, no será padrastro, y peor que padrastro, hermano, con el respeto de los buenos padrastros, ¿no? Es un desastre de la patria, ¿no? Entonces, querido Lolín, el Perú necesita auténticamente un cambio, la gente lo pide a gritos, y lo que ha ocurrido es gente que siempre te hace promesas de paraísos en la tierra, gente que te dice, yo te voy a dar todo, ¿no? Yo soy pues el gabinete de lujo, yo soy el gobierno del pueblo, yo soy del pueblo, soy campesino, soy profesor, yo vengo de Cabana, ¿no? Ya estamos hartos, la gente está cansada, ¿no? Yendo a Lambayeque, ¿cuántos gobernadores regionales de Lambayeque están presos, hermano? ¿No? O juzgados por corrupción. Es terrible, ¿no? Entonces lo que viene ocurriendo es que el Perú está cansado. El Perú necesita un auténtico y real cambio. Y para eso hay que rescatar el concepto de la política que tú bien has dicho, es servicio, ¿no? Y también es apertura, Lolín, ¿no? Porque claro, en la política hay el arte del consenso, de en tantas veces ceder sin conceder, porque las cosas que son esenciales no se pueden conceder. Yo recuerdo un amigo liberal, Lolín, que me decía a mí, Aldo, ¿tú crees que la vida empieza con la concepción? Yo creo que la vida empieza a los 3 meses. Pongámonos de acuerdo, hermano, me decía. Ni para ti ni para mí, Aldito. Ni a los 0 días ni a los 3 meses, que sea el mes y medio. Si le decía, estás enfermo, hermano, ¿no? Hay cosas en las que no se puede conceder, ¿no? O sea, la vida es la vida. La constitución política del Perú, Lolín, dice que el peruano tiene derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte. Eso lo dice la constitución política y es prácticamente doctrina de la Carta Magna, de las últimas cosas. Entonces, hay que defender eso. No es un tema de religión. Hay gente que acusa absurdamente a Rafael López Aliaga y dice, ¿no? Yo recuerdo una señora ministra, que no voy a decir su nombre, ¿no? Que decía, ese es un loquito que quiere mezclar la religión y la política. Y se equivocó completamente, ¿no? Renovación Popular no es un intento de mezclar religión y política, porque al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, Lolín. Pero sí, eso no quita y no vamos a consentir, como los progres han querido, arrinconar la fe de la gente, ¿no? Ocultarla en una esquina, ¿no? Como si eso fuera una vergüenza, una afrenta, ¿no? Todo lo contrario. El hombre y la mujer de fe. El Perú es un país en el que si tú cuentas entre católicos y cristianos que no son católicos,
tienes una suma de cristianos, que los católicos también son cristianos. Cristiano es todo aquel que cree que Cristo es Dios. Si sumas entre católicos y otras profesiones cristianas, llegas a más del 95% de la población peruana. Este país es un país de origen y de raíces cristianas. La cultura occidental es una cultura de origen cristiana. El derecho romano, el pensamiento griego y el cristianismo son los mimbres con los que se ha tejido la cultura occidental. Entonces, esta gente que quiere venir a imponernos cosas raras, lo que hay que decirles es que hoy te has equivocado de país, te has equivocado de lugar, hermano. Aquí en el Perú vamos a defender la vida, la familia, vamos a defender las tradiciones, vamos a defender la cultura. Y si por eso te quieren llamar y te van a poner la etiqueta de conservador, pues si conservar las cosas buenas es ser conservador, soy conservador, hermano, ¿no? Si conservar las cosas buenas es decirle a un niño que tiene que tener papá y mamá, mi hermano, vamos, adelante. Ingeniero, justamente usted es algo importante. La religión la inventó el hombre para dividirse, porque cuando Cristo llegó a este mundo, Él vino a simplificar, a reducir la ley en el amor, lo que hoy es el punto de inicio de una ideología de este partido cristiano, pro vida, pro familia, que es Renovación Popular. El amor. Él dijo, la ley se resume en dos cosas: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Renovación Popular como partido, como concepto, como ideología, dice, yo no soy de izquierda, yo no me considero derecha, porque ya esos conceptos divisorios que nos han engañado con sus ideologías ya han terminado siendo, digamos, los rateros de la izquierda y los rateros de la derecha. Robaban con la derecha, con la izquierda y a veces hasta con las dos manos. Pero hoy en día, ¿tú qué eres? ¿De izquierda? No. El concepto es el amor. Porque lamentablemente la clase precaria política se ha olvidado de la ciudadanía, de para quiénes van dirigidas las políticas públicas. Se ha olvidado de la población, se ha olvidado de las clases olvidadas, los grupos sociales, digamos, nativos, autóctonos, originarios. Por eso que hay mucho resentimiento, porque van, simplemente los utilizan, compran su voto, negocian, le engañan y terminan diciendo, político no, político es ladrón, dice. Todos mienten. Eso es lo que dice la gente. Pero hoy dice, hagamos en el amor, con hechos, con acciones, ¿no? Hoy me enviaban un cuadro del que hoy Dina Boluarte quiere ganar 35,000 soles, cuando más bien Rafael López Aliaga no cobra ni un sol. O sea, y terminamos, más bien, atacamos más a Rafael que al concepto de estos políticos actuales, ¿no? Vemos a un Acuña desesperado queriendo construir un palacio municipal cuando hay localidades que no tienen agua, no tienen desagües, no tienen pistas, no hay colegios, no hay postas. O sea, vivimos una sociedad tan precaria del concepto político que se ha creído que los que gobiernan son los dueños. Y hoy nace una tendencia al cual yo me identifico de Rafael López Aliaga, trabajar 24/7, el cual ha hecho su cuarto dentro del municipio, está trabajando constantemente, que las obras avancen. Es más, haciendo algo que le está doliendo a muchos corruptos, que es asegurar que las obras se cumplan a través de los fideicomisos. O sea, vemos una tendencia política muy buena y ese modelo que hoy funciona en el distrito, bueno, digamos, en el distrito capital, la metrópoli, perdón, que es Lima, debería replicarse en todo el Perú, porque él dice algo muy cierto, ¿no? El dinero alcanza cuando no se roba. Y eso es algo importante que nosotros venimos trabajando acá. El que invierte para llegar, llega para robar, ¿no? Y eso es algo, hay que decirlo, cómo hoy la política se basa en el amor al prójimo. Las ollas comunes la han convertido en pequeñas y microempresas, ¿no? Y eso es bueno, eso tiene que replicarse. Lo escucho, ingeniero, discúlpeme usted. Alto voltaje, hermano, aprovechando que tú tienes un programa fantástico y que la gente te sigue, además que es gente combativa, ¿no? Que es gente que está cansada del establishment, ¿no? Eso es lo bueno de alto voltaje, ¿no? Por eso está el nombre, hermano, alto voltaje, es impresionante. Métele electricidad a la gente para que reaccione a veces, ¿no? A los políticos también corruptos, para que se den cuenta de que o se enderezan, hermano, o llegará el momento en el que se corta el trigo y la cizaña y terminarán en la cárcel, ¿no? Por desgraciados, por malos, ¿no? Pero te digo lo siguiente, Violín. Existe en el mundo, digamos, un proceso sano de división, de distinción entre el ámbito divino y el ámbito público, digamos, el ámbito natural, vamos a decir así, el ámbito sobrenatural, que es el de Dios, y el ámbito natural, que es el del hombre, ¿no? Esta distinción natural, buena, sana, se llama el proceso de secularización, de lo secular, ¿no? Es un proceso sano. Sin embargo, estos progres
han entendido mal la secularización. Y lo que han querido venir a decirnos es que la secularización es que Dios no existe, como decía Nietzsche, ¿no? Dios ha muerto, Dios no existe, ¿no? O como decía Marx, ¿no? Que el hombre es Dios para el hombre, ¿no? Entonces, este tipo de pensamiento es el que han heredado esta gente. Porque como bien lo decía Agustín Laje, ¿no? Y esos argentinos que escriben muy bien, ¿no? Esta gente, pues, es la nueva izquierda, ¿no? Son hijitos de este pensamiento radical, ¿no? Y que se comportan de esta manera porque no entienden correctamente las cosas. Y por eso ante esa gente hay que salir al frente y decirle, oye, existe un ámbito de lo natural que hay que respetar y existe un ámbito de lo sobrenatural que también hay que respetar, ¿no? Pero sin embargo, querido Lolín, ¿no? Tú lo has dicho muy bien, Renovación Popular es un partido social cristiano. ¿Qué significa un partido social cristiano en teoría política? Lo voy a decir rápido aquí en Alto Voltaje, pero es importante que la gente lo sepa, ¿no? Porque ahora viene un proceso en el que la gente pregunta, oye, ¿y en qué cree Renovación Popular? La respuesta es muy sencilla, es un partido social cristiano. ¿Qué significa un partido social cristiano? Es aquel partido que en su ideario acoge los principios de la doctrina social, ¿no? La doctrina social no es una doctrina catequética, sino no tiene el deseo de convertir a nadie a nada. Son principios para la acción pública. Es decir, haga usted lo que haga, tenga en cuenta estos principios. Si usted quiere ser presidente de las ollas comunes, si usted quiere ser presidente de la junta vecinal, si usted quiere ser presidente del club del barrio, si usted quiere ser presidente de los vecinos, el secretario general de su gremio, tenga en cuenta estos principios. Eso dice la doctrina social. Y son, gracias a Dios, Lolín, solo 6 principios. No son 300, no son 500, no son 1.000.000, son 6. El primero de esos principios es el principio del respeto a la dignidad de la persona humana. Por eso Renovación Popular es un partido que defiende la vida, la familia, la libertad, porque estos son principios de la propiedad, pero son principios inherentes al ser humano. Tú lo has dicho muy bien. A veces la gente dice, no, pero en la religión se han inventado el matrimonio. Oye, compadrito, estás completamente equivocado. La religión cristiana tiene 2000 años y el ser humano tiene miles y millones de años para atrás. Y el ser humano, desde que es humano, el hombre se junta a la mujer y tienen a su familia. Eso hay evidencia antropológica, biológica, es decir, es absurdo ir en contra de esto. No es un asunto de religión. Por eso que hay que defender esa estructura natural, ¿no? De la familia, de la vida, ¿no? En el Perú pues no mandamos al abuelito, decimos, oye, este abuelito es una carga, ya pues si él está sufriendo, métele la eutanasia, ¿no? No, hermano, o sea, aquí en el Perú defendemos a la gente. Entonces, primer principio, dignidad de la persona humana. Haga usted lo que haga, defienda la dignidad de la persona humana. No asesine pues a un inocente, ¿no? Y ojo, Lolín, ¿eh? La dignidad de la persona humana es para todos, ¿no? También incluso para nuestros hermanos que se han equivocado. Un hermano nuestro equivocado, ¿qué tendrá que hacer? Pues tenemos que meterlo a la cárcel y tendrá que acabar sus días en la cárcel, pero es un hermano nuestro, ¿no? Y tenemos que pensar así. Por eso Rafael rompe con los cánones de la política, del marketing político, Lolín, y sale al frente y dice, todos somos hijos de Dios. El día de ayer, una vez más, en una entrevista con un colega tuyo, Diego Acuña, aquí en Lima, Rafael decía pues abiertamente, decía, yo lo digo así, ¿no? Frescamente, es decir, somos hijos de Dios, y si somos hijos de Dios todos, somos hermanos. Entonces, a Rafael López Aliaga y a Renovación Popular, nadie le puede negar el derecho que tiene él a tener una fe profunda. Y su fe profunda le hace creer y le hace pensar que todos los seres humanos somos hijos de un Dios. Y al ser hijos de un Dios somos todos hermanos, ¿no? Y luego, claro, con el pensamiento de una política bien entendida, dice, vamos a aplicar la justicia, la verdadera justicia social, ¿no? Que es, oye, vamos a preocuparnos por el que menos tiene, porque hay que respetar la dignidad. No es posible, Lolín, que haya pueblos que estén abandonados, tirados. Basta en Lambayeque ir a las provincias para ver que hay niños que caminan 2 horas, 3 horas para llegar a una escuela. Eso no puede ocurrir. O sea, parece que fueran peruanos postergados, porque nadie se ha dado cuenta de que hay que respetar la dignidad. El segundo principio, el bien común. No puede ser pues el bien para unos cuantos, ¿no? Yo como soy político, gano plata, me hago rico, ¿no? Y me meto en la política para aprovecharme, ¿no? Y de todos los calibres, como tú lo decías, ¿no? Hasta ladroncitos de 40,000 soles metidos pues en el water, hermano, en el Palacio de Gobierno, un desastre, ¿no? Y eran los que proclamaban pues lo que son del pueblo, ¿no? Y luego, por supuesto, los grandes corruptos. Acuérdate, Lolín, cómo se llamaba la división que los desgraciados de Odebrecht habían creado para este manejo, ¿eh? El Departamento de Operaciones Estructuradas. O sea, mira cómo habían institucionalizado la delincuencia. Si imagínate que tú eres un profesional y alguien te dice, oye, te voy a contratar
para que trabajes en mi departamento de... Oye, suena pues rimbombante y suena poderoso, ¿no? ¿A qué te dedicas? A corromper seres humanos, ¿no? ¿A qué te dedicas? Pues a darle mermelada a la prensa, ¿no? ¿A qué te dedicas? A cambiar el alma de color negro a la gente, ¿no? Entonces, dignidad de la persona humana, bien común, destino universal de los bienes, subsidiariedad, participación, solidaridad, son principios eternos, querido Lolín. Tú conversas con cualquier persona, no existe una sola persona que te diga, oye, yo estoy en contra del bien común. Esa imagen que tú pones ahora mientras me entrevistas, ¿no? Ahí pues en Nacho, en el Día de la Madre, en las inauguraciones que son todas las semanas, ¿no? Festejando a los abuelitos, atendiendo a la gente que menos tiene, llevando el hambre cero, ¿no? Porque es sentido común. Tú lo dijiste hace un momento, ¿no? Autoridades que están construyendo pues auténticos elefantes blancos cuando al costado hay gente que se muere de hambre, ¿no? Eso es un sinsentido, una irracionalidad. Se acaba de proponer una segunda inversión para salvar una vez más a Petroperú. Basta ya, Lolín, basta ya. Eso es un desastre. O sea, el Perú está desangrándose por la corrupción, el Perú se desangra por los asesinos que son contratados a sueldo, el Perú se desangra por las extorsiones, ¿no? Y entonces, en cambio, tenemos un gobierno mirando para un costado, dándole plata a una empresa quebrada. No sé, Lolín, si tú conoces, con el máximo respeto a la gente que trabaja en Petroperú, ¿eh? Pero tú vas a la reunión de Petroperú y resulta pues que tienen un club impresionante, unos beneficios que te vuelves loco en una empresa quebrada. No tiene sentido, ¿no? En Lima, hermano, Sedapal, que es el servicio de agua potable de Lima, se heredan los puestos. El papá hereda el puesto al hijo, o sea, se han adueñado. No, es absurdo, ¿no? Ese tipo de cosas hay que cambiarlas, ¿no? El Perú necesita verdaderamente una persona que haga que la corrupción se desaparezca, porque si no estamos perdidos. Doy un último ejemplo, hermano, de este tema desastroso del gobierno, ¿no? Con tu plata, con la plata de toda la gente de Lambayeque, con la plata de todos los peruanos trabajadores, el Ministerio de Cultura del Perú promueve la película Con mi cuerpo no te metas. Con mi cuerpo, no me equivoco, con mi cuerpo no te metas, ¿no? Oye, hermano, si alguien, Lolín, quiere hacer su película con mi cuerpo, con mi cuerpex, no te metas, que hagan lo que le da la gana, pero que lo hagan con su plata. Con su plata, hermano. ¿Por qué tenemos que pagarlo nosotros, no? Ya, esa es la ideologización, ¿no? Tú lo has dicho bien, ¿eh? Han arrinconado a la Policía Nacional y tú lo has sufrido, Lolín. La Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, que hasta el día de hoy ponen el pecho para que les caiga la bala, mueren, sufren, ¿no? Familias que son... Pero parece pues el IDL y las ONGs que defienden los derechos humanos de los delincuentes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos nos impone multas. ¿Sabes cuántos casos el Perú ha ganado en la CIDH, hermano? 0. No hemos ganado ni uno. Todos nos los han ganado, ¿quiénes? Los terroristas delincuentes o los terroristas modernos, ¿no? El Tren de Aragua, ¿no? Y claro, cuando decimos vamos a mandarlos al Secot, a Salvador, aparecen al toque los derechos humanos, pobrecito, necesita su visita, ¿qué va a decir su esposa, no? Oye, y toda la gente que asesinó, y toda la gente que mató. Vamos a hablar sin medias tintas, ¿ah? Ser cristiano no es ser estúpido, Lolín, ¿no? Y vamos a defender nuestra patria y vamos a defender el Perú que nos lo han tomado. Vamos a defenderlo por los niños. Hay que entender esto bien, queridos hermanos de Lambayeque, ¿eh? Esta gente no viene por ti ni por mí, porque ya estamos hechos y derechos. Vienen por los niños. No te descuides. Revisa lo que le dicen en las escuelas. Revisa lo que le dice el profesor. Estate atento a tu hijo. No te distraigas en las redes sociales y en el internet. No te distraigas con tu celular. Date cuenta que vienen por tu hijo. Y esto es lo que tenemos que defender, Lolín. Así es, ingeniero. Usted ha dicho algo muy importante. Hay que defender la familia, porque en la familia es la primera escuela. Es la primera institución creada por Dios desde la creación de la humanidad. Y esa institución hoy se busca destruir o se busca cambiarle el concepto para destruirla, ¿no? Y eso, usted lo ha dicho muy importante, los niños. A los niños se le quiere pervertir porque son las generaciones venideras, porque quieren asegurar un estado de zozobra, un estado de desdén, de desvalores, para que ellos puedan primar a través de sus ONG y puedan seguir lucrando. Como usted ha dicho, si al señor Soros tanto le importan los derechos humanos del monstruo, de los pulpos o de toda esta gente criminal, que se lo lleve a su mansión y allá les haga un penthouse para ellos, pues no, ya que tanto les preocupa, y no porque tenemos nosotros que mantenerlos o sostenerlos. A mí me preocupa mucho que existan candidatos, y yo sí voy a decir nombres,
como este señor López Chao, diciendo de que para que pueda bajar los índices de delincuencia hay que darle beneficios y comodidades a la gente en las cárceles, bajo este concepto copiado de este socialista de México, López Obrador, diciendo más abrazos y menos balazos. ¿En qué país vivimos? O sea, hoy tenemos que al que mata, al que asesina, al criminal, y ya te toca ir a la cárcel, papito. ¿Qué quieres comer? ¿Churrasco? ¿Qué quieres, bife? No A todos sé. los extorsionadores, Lolín, a todos los extorsionadores que desde las cárceles están llamando porque tienen montados auténticos call center, hay que ponerle su escritorio, hermano. Hay que ponerle su computador y su aire acondicionado para que esté más tranquilo, pues extorsionen en paz, ¿no? Entonces, este señor Internet, está enfermo, 5, ¿no? Internet 5G, porque lamentablemente las extorsiones y los videos no salen muy bien. No, yo te digo una Hemos cosa, visto. pero una cosa, Lolín, ¿ah? Igual que Rafael López Aliaga, yo actualmente soy profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería, mi alma mater, ¿no? La UNI. Y te digo el desastre que este señor ha hecho. ¿Ah? O sea, esto es un fact. No estoy diciendo una cosa inventada, ¿no? La UNI, cayendo cada vez más en los rankings internacionales, la UNI perdiendo pues la posición que siempre ha tenido, ¿no? Por un señor que estaba preocupado pues en poner una piscina, ¿no? Porque según él con eso pues ya solucionar los problemas de una institución académica, ¿no? No está mal la piscina y seguramente la gente lo agradece, ¿no? Pero la piscina no es la prioridad. Este es el error de este tipo de gente con un pensamiento anacrónico, querido Lolín, ¿no? Ingeniero, sin ir tan lejos, ya para darle este pasito más a este señor, pero él lo dice, lo que no nace no crece, su alma mater nunca fue la uni, él simplemente fue a hacer una maestría y eso le sirvió para que a través de esa maestría o esos estudios él pueda ingresar a la uni. Es más, fue un oportunista para mí que utilizó los recursos del Estado, utilizando la protesta de los ciudadanos que fueron en contra de ciertas situaciones promovidas obviamente por estos pensamientos progres, los metió ahí, utilizó los recursos del Estado y esos mismos jóvenes los captó, porque yo conozco mucha gente, para formar su partido que se llama Hoy Ahora Nación, que una vez que logró la inscripción ya los votó a los muchachos, les engañó con la historia del militante un voto, y hoy ha puesto a ciertos sendos personajes y a los muchachos lo dejaron de lado. Y yo le dije, ¿ves? Te engañaron. O sea, un oportunista que usa el Estado, que hoy ha transgredido los estatutos porque ha dejado a su gente por encima pues de lo que la norma dice, ¿no? Pero La SUNEDU Lolín está a punto de quitarle la licencia a la UNI por las estupideces de este señor, con todo respeto, ¿no? Entonces, Lolín, no es tema, López Chao es un cero a la izquierda, hermano, para mí, discúlpame con todo cariño, ¿no? A quien yo conozco, pero para mí es un cero a la izquierda, o sea, no es tema, no es una persona ni preparada ni nada para ser presidente de este país, mucho menos, ¿no? El desastre que ha dejado en mi universidad. Lo que sí te digo, Lolín, ¿no? El Perú es el momento en este país, el 2027 tenemos una oportunidad de oro. Todos los peruanos tenemos una oportunidad de oro, ¿no? Una persona que cobra 0 soles de sueldo, ¿no? Antes de Rafael López Aliaga, solamente hubo otro peruano, ¿ya? Que no cobró, pero Rafael ha ganado, ¿ya? Porque el otro peruano cobró 1 sol. Mientras fue presidente de la Asamblea Constituyente, que fue allá a la torre, cobró 1 sol, ¿no? Un señor peruano, ¿no? ¿Por qué lo comento, Lolín? Porque no hay que ser mezquino. La mentalidad pragmática del fundador de Renovación Popular, por ser un empresario, lo que sirve, sirve, lo que no sirve, no sirve. En cambio, la mentalidad mezquina de muchos políticos, que es, como lo dices tú, Lolín, que eres de la tienda opositora, entonces te pongo una barrera. Por definición te odio porque eres de la tienda opositora. Ya, esa mezquindad en el Perú nos ha llevado a obras paralizadas, en el Perú nos ha llevado a que el Perú no continúe, ¿no? En cambio, Rafael López Aliaga no tiene esa mentalidad. Tiene una mentalidad, pues, abierta, porque es pragmático, porque es un empresario, ¿no? Aquí, tú lo has dicho bien, ¿no? Renovación Popular no tiene es un partido social cristiano, no es ni derecha ni izquierda, ¿no? Si acaso, ¿no? Como Rafael alguna vez ha dicho, derecha cristiana, ¿no? Que es una innovación de Rafael en teoría política, hermano, ¿no? Porque en teoría no existe derecha cristiana, pero yo digo, si acaso, derecha cristiana, ¿no? De este hombre que lo que dice es, oye, vamos a luchar por dejar nuestra vida para que el Perú cambie, empezando por los que menos tienen. Cuando él dice, voy a poner la capital de la República en Junín, hay muchos políticos que se molestan. A mí me lo dicen, Lolín, oye, está loco, dile a Rafael que... Pero ¿sabes qué? Eso le va a beneficiar a todo el Perú, porque la auténtica descentralización es que nuestro hermano país de Colombia tiene 5 o 6 ciudades con más de 5 millones de habitantes. El Perú no tiene ni una sola ciudad que pase los 2 millones de habitantes. No existe. Arequipa, como ciudad me refiero, llega al 1,5 millones, ¿no?
Chiclayo a la justa raspa el 1.000.000 de habitantes como ciudad, ¿no? Entonces, tenemos pues una oportunidad de oro de generar descentralización, de generar, tú lo has dicho bien, protección de las obras, con fideicomisos, con contratos gobierno a gobierno, ¿no? Eliminar la corrupción. Los caviares no lo han dicho, ¿eh? Y la prensa mermelera no lo ha comunicado, pero en la municipalidad, la UPC le dio un reconocimiento por la gestión, cero corrupción en todo el gobierno peruano, ¿no? Es una cosa impresionante, ¿no? Pero eso no ha sido noticia. Claro, no ha sido noticia porque no les interesa a esta gente, pues, ¿no? Los bonos que el gobierno de Lima ha conseguido para las grandes obras, por si acaso lo ha hecho sin aval del gobierno peruano, ¿eh? Ese es el manejo financiero de una persona que conoce, porque para liderar un país tienes que tener capacidad, no basta discurso. En el Perú nos hemos dejado llevar por el discurso, porque te regalo 1 kilo de frijoles, ¿no? Entonces a nuestros hermanos, yo les digo, queridos hermanos, ¿no? No nos dejemos llevar pues, por el que me regala 1 kilo de frijoles o por el que tiene el mejor discurso, porque el discurso no basta. ¿De qué se trata, Lolín? Y voy a decirte esto, ¿eh? Se trata de quién puede hacer la tarea por el Perú. Olvidémonos de derecha y de izquierda. Preguntemos, ¿quién puede hacer la tarea por el Perú? ¿Quién puede construir junto con todos nosotros el Perú que queremos? Esa es la pregunta, Lolín. Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.